Noticias frescas como agua de manantial. Anécdotas que burbujean como una fuente de soda. Efemérides que rejuvenecen como la fuente de la juventud. Y entrevistas que son la fuente de inspiración del mediodía. Ciencia, noticias, cultura, música, entrevistas y cine son algunas de las vertientes que nos reúnen en torno a una conversación cotidiana, entretenida e informativa. Saca tu moneda de la suerte y prepárate a lanzarla porque aquí comienza La Fuente. Ya estamos de vuelta entonces con más de La Fuente a través del 102.5 y también las pantallas de Uchile TV. Estamos en vivo y en directo también transmitiendo a través de Instagram para que pueda participar ahí y comentar. Quiero presentar este día muy especial porque entra la música ahora carioca. Preparamos música brasileña, Darko, ¿no? Porque damos la bienvenida al retorno de nuestra compañera, amiga y colega del Torreón de la Universidad de Chile, María Maripanchi. María Francisca Maldonado. Fue muy breve mi ausencia. Sí, María Francisca Maldonado. Lo que pasa es que parece más Maripanchi. María Carolina. Y mezclo como a la... No. María como, Francisca como mix Maldonado, de todos los nombres Maripanchi del equipo. Sí, María Francisca. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, pero que fue muy breve mi ausencia. Lo que pasa es que con el fin de semana largo parece que se sintió más. ¿Y cómo estuvo eso? Bien, es lindo Brasil. Es lindo Brasil, bañarse en el agua, descansar. Se te vio un poco. muy feliz. Muy feliz. En redes sí. sociales. Muy feliz, me gusta mucho el agua, sí. El agua, tocaron días bonitos, pero ya estamos de regreso. Se viene un mes de noviembre, además muy intenso para la Universidad de Chile, con festejo de aniversario, con varios anuncios que vamos a tener durante este mes también, así que hay que estar muy atentos a uchile.cl y a nuestras redes sociales. Se viene la corrida, ¿no? Se viene la corrida también como parte del aniversario. 182 años 182. Cumple la Casa de Peño. Tengo la polera de la 181. Mira, bordadita. ¿Participaste en la corrida? No. Pero la tengo. Cohecho. No. Obligación entonces este año participar en la corrida, Diego. Lo haré. Sí. Maripanchi, tenemos un tema muy interesante el día de hoy porque ayer se realizó la inauguración en la plataforma cultural en Juan Gómez Milla y hasta este viernes serán sus actividades. Hablamos de la 10ª Semana de las Pedagogías de la Universidad de Chile, actividad que cumple una década reuniendo a actores en torno al mundo de la educación y que en esta edición realizará charlas, seminarios, talleres, entre otros tipos de iniciativas, bien digo, gratuitas y abiertas al público interesado. Y para hablar en más detalle estamos con Paulo Barraza. Él es investigador del Centro de Investigación de Avanzado en... No. Ya. Lo pregunté antes de entrar al aire. Lo Centro anoté. de Investigación Avanzada en Educación. Avanzada. Eso. Y miembro de la Comisión Académica de la Semana de las Pedagogías. Paulo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Bienvenido, Pablo. Cumplen 10 años con esta Semana de las Pedagogías, es muy importante, es de alguna manera una ventana que se da entre las aulas, entre el mundo académico que estudia todo lo que tiene que ver con educación y docencia. ¿Cuál es la importancia de cumplir 10 años con esta actividad? Bueno, imagínate, una década, digamos, de un evento que se titula Semana de las Pedagogías, digamos, no es poca cosa, porque básicamente este evento tiene ese objetivo de ser reflexivo, de ser una mirada introspectiva respecto a lo que son las pedagogías en la Universidad de Chile. Y en estos 10 años, entonces, este evento ha aportado bastante justamente para convocar a los estudiantes de pedagogía y a distintas personas que participan de este dominio para pensar la educación no desde la perspectiva tradicional, justamente, sino que desde la innovación, desde cómo podemos ir cambiando y adaptándonos a las nuevas circunstancias. Entonces esta Semana de las Pedagogías que cumple 10 años, digamos, es un poco la ratificación de la importancia que es pensar y pensarnos, digamos, en la educación. Pablo, ¿qué actividades y temas habrá este año en este encuentro? Justo traje el programa. Un torpedo. Claro, porque son varias las actividades y puedo resumirlo básicamente, por ejemplo, el uso de tecnología, la importancia, por ejemplo, de la conversación de género en educación, socioafectividad. Tenemos también miradas, por ejemplo, de aprendizaje basado en proyectos, que es un concepto que tiene que ver con aprender haciendo, digamos. Y en estas conversaciones, en estos seminarios, conversatorios, charlas, participan estudiantes, profesores, participan también las escuelas experimentales. Por ejemplo,
como el Liceo Manuel de Salas. Entonces, hay una mirada desde la academia, pero también desde los que se están formando en educación, respecto a estos temas que son bastante interesantes y son de frontera, básicamente. Hoy día la preocupación máxima tiene que ver con las tecnologías y con la ecología también, la educación ambiental. Entonces, esos son temas que se están tocando, no para encontrar necesariamente respuestas, sino que a lo mejor para hacernos nuevas preguntas respecto a esto. Yo creo que eso es importante. Sí. Tú lo decías, está esta mirada desde la academia que de alguna manera en actividades como esta, como la Semana de las Pedagogías, se mezcla con quienes están en las aulas. A veces ese cruce no se da necesariamente y viene el dicho de tiene menos calle que Venecia. Y pasa mucho a veces que, claro, no es lo mismo estar estudiando cómo pueden funcionar la educación a estar en una sala de clases con 45 alumnos. No son los mismos alumnos que hace 20 años cuando estudié también y cuando pude haber hecho las prácticas. Qué tan importante es que se realicen estas mezclas, que se puedan sentar a conversar estos distintos actores que tienen que ver con el mundo de la educación. Mira, esto es un tema central y yo lo conozco bastante bien porque yo me dedico a las neurociencias, todo esto. Yo dirijo un laboratorio de neurociencia y educación ahí en el instituto, entonces conozco muy bien justamente desacople de la academia con, en este caso, la educación, la escuela, los liceos. ¿Por qué lo sé? Porque, por ejemplo, como hemos nosotros, la academia, estado demasiado encerrados en nuestros laboratorios sacrosantos, ¿cierto? Donde todo está bien, donde todas las variables están controladas, y no nos acercamos a la comunidad. Las escuelas están ávidas de saber, de conocer nuevas cosas que tienen que ver con educación, innovación, qué sé yo, la ciencia, y en mi caso la neurociencia. Y como nosotros no nos acercamos, bueno, se acercan otras personas que no están formadas necesariamente en la investigación y empeora la situación, porque en el fondo sí les ofrecen los temas que les interesan, pero más bien generan mitos. Generan también lo que nosotros conocemos como neuromitos, por ejemplo. Y al final los profesores y las profesoras se quedan pensando que están innovando cuando en realidad lo que están haciendo es gastando plata, tiempo, recursos en cosas que no están basadas en la evidencia. ¿Algunos ejemplos con respecto a eso? El más popular de todo, ¿sí? El de los estilos de aprendizaje, por ejemplo. Eso incluso está en unos decretos del Mineduc, creo que el 170, el 83, donde se habla de esta idea de los aprendices visuales, auditivos, kinestésicos. No sé si han escuchado hablar de eso, pero es súper popular en la educación. Y eso, hay 50 años de investigación desde la academia. Sabemos que eso no tiene sentido, digamos, adaptar clases al estilo de aprendizaje de los estudiantes, porque el aprendizaje no pasa por si yo adapto o no la clase a como a ti te gusta aprender, básicamente. Mira qué curioso. Sino que pasa por otras variables, pero no necesariamente esa. Ese es un caso emblemático. Yo cada vez que lo digo en la escuela la revolución. Se revolucionan un poquito, pero ese es el caso de por qué es importante que la academia empecemos a salir de nuestros laboratorios y nos acerquemos a hablar con las profesoras, con profesores. Yo, por ejemplo, eso ya lo hice hace un montón de tiempo por sugerencia de Beatriz Ábalo, a propósito que es Premio Nacional de Educación, que me dijo, te aconsejo que vayas a la escuela. Y he estado en un montón de escuelas, desde colegios muy pitucos hasta containers, básicamente, y tú puedes ver la diferencia. Pero también hay cierta similitud, independiente de las lucas. Por ejemplo, la rigidez del currículum, ¿cierto? La imposibilidad de los mismos profesores dentro de la escuela de tener esa libertad como para armar su clase, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese tema que tú tocas es crucial, y la Semana de la Pedagogía un poco ayuda justamente a romper esa barrera y a encontrarnos en un mismo espacio común distintas voces que tienen su mirada, su perspectiva de las cosas. Por ejemplo, acerca de estilo de aprendizaje, yo puedo decir que es un mito y puedo mostrar evidencia, y el profesor puede levantar la mano y decir, pero ¿sabes que yo lo he hecho y me funciona? Y ahí empieza una buena conversación, que a mí me ha pasado. Yo les pregunto, por ejemplo, bueno, ¿por qué cree usted que le funcionó? Y empezamos a conversar sin imponer, ¿te fijas? Sin imponer un saber sobre otro. No, simplemente conversar, y descubrimos juntos que en realidad lo que funcionó es que yo cambié un setting tradicional aburrido por otro nomás. Entonces la fuerza de la motivación, de cambiar las cosas y de la novedad, hace que los estudiantes se enganchen más con la clase. De forma y fondo. Te fijas, es sin imponer, es una mirada simétrica. Estamos hablando con Paulo Barraza, él es investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación y miembro de la Comisión Académica de la Semana de las Pedagogías. ¿Qué tal? Paulo, en virtud de lo que te preguntaba Maripanchi, este espacio donde convergen distintos actores, digamos, dentro de la educación y las pedagogías,
¿Cuáles han sido las principales dificultades también que ustedes han logrado identificar? Dificultades en el diálogo, en el desarrollo, en esta digamos, conversación, tú lo decías recién, con colegios muy pitucos, pero también con colegios en un container. ¿Cuáles son las cosas que tú dirías aún falta quizás hacer hincapié en este lugar, en este espacio? Esto quizás podríamos darle mayor prioridad para conversar y aprovechar estas instancias. Ahora, claro, yo puedo esto decirlo a título personal, ¿cierto? Bueno, ya no puedo hablar por la comisión y eso, pero yo lo que veo, por ejemplo, es que siguiendo al profe Maturana, Humberto Maturana, biólogo, sí, él planteaba que la educación tenía dos pilares. Un pilar era la formación humana y otro es la capacitación. Si tú te fijas en educación, desde el Minedu, qué sé yo, el foco preferentemente está puesto sobre el aspecto de la capacitación. Y eso como uno lo ve, porque en el fondo casi todas las actividades de la escuela, insisto, de barrio alto o qué sé yo, o de las más precarias, digamos, todas están enfocadas a que a los estudiantes les vaya bien en términos como del contenido, de las notas, ¿para qué? Para que puedan dar una paga, claro, puedan entrar a la universidad. Que tengamos el check. Eso, y eso se ve con el CIMSE también, entonces, y no está mal, o sea, ya está bien. Ese es uno de los aspectos importantes de la educación, el tema de la capacitación, pero hemos transformado las escuelas en eso, en centros de capacitación, y no hemos olvidado de la formación humana. Entonces, en esta época de ChatGPT, ¿cierto?, de esta cosa de la inteligencia artificial, que para mí es un mal nombre, que no creo que sea inteligencia propiamente tal, pero eso es otro tema, creo que nos vamos a perder si creemos que entonces tenemos que meternos a entender la inteligencia artificial y cómo la metemos en la escuela. Porque en eso, la inteligencia, por ejemplo, si nos enfocamos solo en la línea de la capacitación en la escuela, la inteligencia artificial lo va a hacer perfecto. Y lo va a hacer súper bien. Y ya lo está haciendo bien. Porque además es adaptativa. Se adapta a ti, ¿cierto? Sí. Y se adapta a tu manera de... entonces yo creo que lo que debiera, el desafío en la escuela, y en esta semana es un desafío también conversarlo, creo yo, esta semana de la pedagogía, es el otro aspecto olvidado, que yo creo que es el fundamental, que es la formación humana. Una máquina no te puede enseñar lo que es la justicia o la injusticia, porque eso es una experiencia subjetiva que tienes que vivirla para poder... Entonces... yo creo que hay que volver a lo humano, en realidad hay que volver a una escuela a escala humana, donde la tecnología, las innovaciones, el ChatGPT y todo lo que tú quieras, te puede resolver un montón de problemas que hoy día, por ejemplo, agobian a los profesores y les dejan poco tiempo para vivir en su casa, con su familia. Perfecto, te van a disminuir a lo mejor ese tipo de cosas. Entonces, enfócate en lo humano. Mira qué interesante. O sea, yo creo que el espacio hoy día de la educación debiera enfocarse, creo yo, y conversar allá, ¿cierto?, respecto a ¿cómo hacemos para formar ciudadanas y ciudadanos responsables, respetuosos, democráticos, ¿cierto? ¿Cómo separarnos del concepto de Aldous Huxley, de este mundo feliz? Mira, a propósito que recién cité a Humberto Maturana, él también en un libro antiguo decía, antes de preguntarse qué educación queremos, tenemos que preguntarnos qué país queremos. Entonces, si nosotros queremos un país competitivo, con harta desigualdad, este modelo está perfecto, hay que seguir, como dicen los políticos, mejorando el modelo. Sí. Pero si queremos otro país, si queremos un país democrático, cooperador, fraterno, entonces pensemos una educación a esa escala, ¿cierto? Y empezamos a vivir esos valores. Fíjate que a mí me invitaron hace poco a una reunión de los programas, por ejemplo, de orientación. Voy a hacerlo breve. No. Estamos viendo un mensaje que llegó por redes sociales con una pregunta, pero después te lo doy. Me invitaron a revisar los programas de orientación, que para la escuela me pareció genial el programa, el PDF, todos los contenidos, los valores que se iban a entregar, cómo se iba a enseñar, me parece perfecto. Yo tenía una sola observación nomás en esa reunión que tuvimos con el Minedu, y era que este tipo de cosas como el respeto, qué sé yo, no necesariamente se enseñan, sino que se tienen que vivir en la escuela. Por ejemplo, tú puedes hacer una clase perfecta con tu profesora perfecta de orientación, y a la hora siguiente tienes clase de biología con un profesor que es xenófobo y es machista. Se acabó la clase. No sirvió de nada toda esa hora de clase. Sí. Si tú quieres vivir esta formación humana, entonces tienes que olvidarte de cuadricularla dentro del currículum y empezar a tener ese tipo de relación y convivencia, profesores con profesores, directivos con profesores, estudiantes con profesores. Bueno, la convivencia escolar es un tema muy importante y un tema, perdón, que se está tocando bastante también en las escuelas de docencia. Yo acá, lo saben, mis padres son profesores, mi papá también es profesor. Es profesor de profesores en la USACH, entonces sé que la convivencia es un tema bien interesante
y que cuesta de repente como congeniar los mundos, porque finalmente las experiencias humanas son las que tienen que terminar atravesando todo lo que podemos transmitir, y a veces hay temas generacionales que pueden rozar un poco ahí. Mira, a propósito de esto, siguiendo con el biólogo Maturana, él decía, por ejemplo, que el estudiante no va a la clase de matemáticas a aprender matemáticas, sino que el estudiante va a aprender al profesor de matemáticas. ¿Qué está haciendo con esa frase? Que es interesante. Que el contenido es un poco, digamos, es el tema que tenemos ahora, por ejemplo, de conversación. Es un tema de conversación. Lo relevante es cómo lo conversamos eso. Cómo te escucho yo a ti. Por ejemplo, si tú me dices, y te pregunto, a ver, ¿cuánto es 2 más 2? Y tú me dices 5. Y yo estoy solamente escuchándome a mí mismo, entonces te voy a decir mal. Y X, vaya a estudiar. ¿Cómo no sabe que, cierto? Pero si yo te escucho de manera activa y comprensiva, más bien yo me pregunto, ¿desde dónde él dice que 2 más 2 es 5? Entonces te pregunto, ¿cuál es su experiencia? Cuéntame, claro, ¿cómo llegaste a ese resultado? Y el estudiante te dice, mire, es que 2 más 2 es 4, pero yo le sumo 1 porque quiero mucho a mi mamá y eso me da 5. Con esa pregunta que tú hiciste, más comprensiva, descubriste que sí sabe sumar, que sabe la respuesta, y lo que pasa es que hay una cuestión, una variable afectiva que hace que te dé ese otro número, digamos. Pero como estamos en la onda de la capacitación... Me parece hermoso el análisis. Claro, como estamos en la onda de la capacitación, de que te tiene que ir bien y que toda la cosa, nos olvidamos de esto que es lo más fundamental, que es la convivencia. Fíjate que biológicamente existe un concepto que se llama acoplamiento estructural. No me quiero meter en esas honduras ahora, pero básicamente, ¿cómo es que tú vas a aprender conmigo un concepto durante este año que vamos a estar juntos en esta clase? Conviviendo, conversando, relacionándonos, qué sé yo. Es como bailar juntos. Al principio no vamos a pisar los pies, pero si esta convivencia, digamos, es respetuosa y qué sé yo, vamos a empezar a coordinarnos y a bailar juntos, y vamos a terminar bailando súper fluido, digamos, así sin tener que darnos instrucciones. Eso es un poco también la trayectoria de esta dinámica de enseñanza-aprendizaje, que nos pasa por los contenidos. Mira qué interesante. Y establece un vínculo súper interesante de confianza también. Un refugio académico, si se le quiere. Porque es súper interesante eso que tú dices, como que esté tan estructurado y tan hermético, como es así, y si no, no es así. Pero ¿por qué es así? ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Cachai? Eso. La confianza es fundamental para cooperar. De hecho, hace poquito hice un experimento acerca de eso y te puedo decir, digamos, con evidencia, que cuando yo confío en ti, y cuando hay una confianza mutua, se dice, ya una confianza mutua, y cooperamos, ¿cierto? No solamente nos va bien en la tarea de cooperación, sino que incluso nuestros cerebros están sincronizados, coordinados. Así, después puedo explicar más bien esos datos. En cambio, si nosotros desconfiamos mutuamente, pero igual tenemos que hacer una tarea de cooperación, como pasa a veces en el trabajo, que uno tiene que cooperar con alguien que no... ¿Puedes realizar la tarea? Sí. Va a ser de peor calidad, la puedes hacer, pero es de peor calidad y hay muy poquita de esta coordinación, digamos, entre cerebros. Lo que en fondo lo que te muestra es que cuando nosotros cooperamos y confiamos además en el otro, no solamente estamos coordinados conductualmente, sino que incluso así de manera como fisiológicamente estamos coordinados. Y eso también se ha observado en experimentos que se han hecho con profesor-estudiante. Lo hablamos el otro día, en la confianza que hay entre los escolares. En un estudio que se hizo también en la Universidad de Chile, cómo los estudiantes tienen confianza en sus pares, que es algo importantísimo también. Y fíjate lo que estamos hablando ahora de los conceptos: confianza, cooperación, respeto, escucha activa. Nada de contenido, nada de procesamiento de información, nada de información irrelevante, ¿te fijas? Esa mirada se llama la mirada computacionalista de los años 50, pero por alguna razón se ha quedado pegada en el paradigma educativo. Sí. Ahora, mucho más rígido. Bueno, que a mi papá le pegaban con la regla en las manos y se portaba mal. Claro, por eso que la mirada que tenemos que dar es mirar de nuevo la educación, pero desde lo humano, volver a lo humano. Mira qué interesante el desafío. No es aprender a programar en ChatGPT. Está bueno aprender, digamos, o sea, no quiero decir que no sea, sí, hay que hacerlo. Te va a resolver problemas prácticos y técnicos para darle más tiempo al profesor para que se vaya a su casa a descansar. Pero la tarea del futuro, yo creo, del profesor va a ser justamente cómo conectar el conocimiento que va a estar ahora en la inteligencia artificial. Antes estaba en la internet, ahora va a estar en la inteligencia artificial. Ahora la tarea del profesor va a ser más bien cómo conectamos ese conocimiento con este mundo compartido que tenemos que se llama sociedad, básicamente. Antiguamente, disculpa, para terminar la historia, cuando no existía la internet, el profesor era el reservorio de todos los conocimientos. Aparece la internet,
eso como esa parte cae, pero entonces el profesor tiene la misión de guiar la mirada reflexiva del estudiante al entendimiento de ese conocimiento. Ahora con el ChatGPT ya también puedes conseguir entendimiento a través de conversar con la máquina. Por lo tanto, ahora el profesor tiene que adaptarse a eso, y yo creo que tenemos que ir a ese dominio en el que las máquinas no van a llegar, que es el dominio justamente de los valores, de la confianza, del respeto, de cómo formar ciudadanos responsables. Y en esa misma línea, para ir cerrando ya, ¿cómo hacemos para que los profesores de alguna manera se vayan adaptando a estas nuevas tecnologías, pensando a estas nuevas tecnologías, a estas nuevas maneras de educar, a esta nueva manera de pensar en lo humano dentro de las salas de clase, pensando también que cada vez las generaciones, no quiero decir que son más problemáticas, porque no me parece que sean más problemáticas, sino que son distintas, tienen maneras de comunicarse distintas, porque tienen la tecnología y todo en su entorno es muy distinto a cuando yo crecía, cuando mis papás crecieron. ¿Cómo se puede ir haciendo ese camino más fluido? Bueno, eso es interesante porque en el fondo la pregunta vuelve a la idea de cómo yo hago entonces para establecer una relación de convivencia, ¿cierto? Con esta generación nueva, ¿cierto? Que me permita a mí entonces alcanzar esos objetivos pedagógicos que me he planteado. Esa es la duda, básicamente. Si te fijas en esa duda, volvemos al punto de que no hay una técnica, no hay una cosa así como para decirte, oye, que si yo uso esta tecnología, pone esta pizarra interactiva y entonces... No necesariamente, sino que en realidad tiene que ver más bien con cómo hacemos para conversar, ¿cierto?, con esta nueva generación. Una de las variables interesantes que distinguen a un profesor experto de uno novato, qué sé yo, con menos expertise, es algo que se define como flexibilidad cognitiva, que es la capacidad justamente, no solamente de no quedarme pegado en una tarea que estoy haciendo cuando me piden que haga otra, sino que además cambiar cognitivamente, es decir, yo tengo una idea concebida de ti y tú me das argumentos y yo puedo decir, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, cambio mi manera de pensar. Eso es flexibilidad cognitiva. En el caso del profesor experto tiene esa capacidad también de irse adaptando a las circunstancias del estudiante. Por ejemplo, tú puedes ser un estudiante de hoy día, ¿cierto?, que es un tanto tímida y me hace una pregunta. Yo no puedo, quizá, dado que te conozco, puedo entonces darte una respuesta muy rápida porque sé que te va a poner nerviosa si te hago esperar. En cambio, a lo mejor tú puedes ser un estudiante que me hace puras preguntas retóricas, es decir, me hace una pregunta y tú ya tienes una respuesta en tu mente. Entonces digo, ¿y qué piensas tú? Te respondo de manera distinta, ¿te fijas? Me voy adaptando al tipo de estudiante y voy enganchando con ese estudiante. Si te fijas, no es una técnica, sino que tiene que ver con un entrenamiento más bien del desarrollo más de habilidades interpersonales de los profesores. Escuchar a los alumnos, escucharnos, conversar, pero la comunicación es lo importante. Y el mensaje para que eso pase, tú necesitas tiempo y necesitas espacio, no vamos a poner en la física, necesitas tiempo y espacio. Y hoy día los profesores no tienen ese tiempo y ese espacio para hacer ese tipo de cosas, que es la queja que los profesores levantan. Y lo que necesitamos es también repensar como toda la orgánica del trabajo del profesor. Por ejemplo, ¿por qué no pensar en codocencia? Por ejemplo, ¿por qué la sala de clase sigue teniendo un profesor? ¿Por qué no podemos tener 3? Y así se reparten la tarea y así no es tan pesada la carga, ¿te fijas? Si somos 3 los que llevamos la carga, se siente más liviano. ¿Por qué no contratamos también personal administrativo que haga las pegas, de esas que se llevan para la casa y que se hagan en el colegio? Entonces el profesor, una vez que termina su clase, se va a su casa y no trabaja allá en su casa. Yo creo que es importante eso, para que el profesor desarrolle esas habilidades interpersonales con los estudiantes y mejore la calidad de la educación. Necesita también él que su trabajo sea tratado de manera profesional, como cualquiera de nosotros, que se va para su casa y descansa. Súper interesante, Pablo Barraza, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación y también miembro de la Comisión Académica de la Semana de las Pedagogías. Muchas gracias por haber estado con nosotros porque efectivamente es un tremendo tema y que se está transformando sin duda y está yendo más hacia generar estos vínculos de confianza más que lo estricto, digamos, de la educación. Sí, muchas gracias, Pablo. En uchile.cl encuentran toda la información para que participen, sobre todo los profesores que están en aula, de esta Semana de las Pedagogías 2024.